Es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Este año se trata de gobernanza. La buena gobernanza del riesgo de desastres se puede medir en varios indicadores, pero para eso estamos en contacto con Daniela Torrisi, que es directora de Planificación Territorial del COPADE. Daniela, ¿cómo te va? Muy buenos días, Agustín Amado te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Agustín, para vos, para la audiencia, ¿todo bien por allí? Sí, todo bien. Interesado por saber cuál es lo que se plantean en esta situación en el marco de este Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, teniendo en cuenta que la pandemia también ha generado sus inconvenientes, y vaya que inconvenientes nos ha generado. Sin duda, como vos decís, bueno, es un día que se conmemora y que fue definido por Naciones Unidas y que tal vez parece algo muy abstracto y lejano a nosotros, pero en realidad en la provincia ya desde el año 2010 se viene trabajando muy fuerte, porque tenemos una ley provincial que trabaja el enfoque de riesgo, de reducción de riesgo en lo que es la planificación. Y como vos bien decís, digamos, la pandemia tiene que ver con un desastre a nivel mundial que ha afectado en diferente medida, digamos, en distintos lugares, pero que ha llegado a todos lados del mundo. Y bueno, justamente cuando uno piensa en desastres, piensa en niveles de riesgo previos a que ese desastre se desate, y bueno, y cómo uno va construyendo, porque este riesgo que nosotros definimos lo entendemos como un proceso social. El riesgo no es algo impuesto por la naturaleza o por una fuerza divina, sino que es algo que nosotros como sociedad, nosotros como gobierno, construimos a diario con las decisiones que tomamos. Sí es importante diferenciar o entender que este riesgo se compone de amenazas y de vulnerabilidades, y cuando uno piensa en las amenazas, algunas sí pueden ser de origen natural, digamos, la explosión de un volcán uno no la puede controlar, pero todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad, con la parte más social, la parte más política, la parte de definición de dónde planifica una nueva ciudad, un nuevo espacio, eso sí tiene que ver con decisiones nuestras. Y ahí es donde vemos que el riesgo se construye con esas dos patas, digamos, con esos dos elementos, y es allí que lo entendemos como un producto social. En el caso de la pandemia, nosotros entendemos que el COVID, que este virus, es una amenaza de orden biológica, y bueno, en algunos lugares del mundo fuimos más o menos vulnerables, estuvimos más o menos preparados, y vamos a ser más o menos resilientes, es decir, atravesaremos de un modo u otro y aprenderemos y saldremos fortalecidos más o menos, ¿no? Uh-huh. Cuando hablas de amenazas, esto me lleva a pensar también en el análisis FODA, que habla de las fortalezas, las oportunidades, las amenazas, pero también las debilidades. ¿Se han evaluado, se han ponderado cuáles son las debilidades del sistema que se pueden observar, y cuáles son las recomendaciones en todo caso para que esas debilidades se transformen o se superen? Sí, por un lado te cuento que nosotros a nivel provincia, con esta ley que te decía, hemos conformado una red provincial de riesgo, y en ocasión de esa red en algún momento hemos mapeado las amenazas provinciales, es decir, hemos dividido en zonas la provincia, centrándonos en amenazas geológicas, biológicas, como charlábamos hace un rato de este tipo de virus, amenazas por incendio, etcétera. Y puntualmente, yendo a esto que planteás vos de las debilidades, hemos armado como COPADE un documento en el medio de esta pandemia, que hemos denominado documentos bases, acciones y estrategias, que un poco tiene que ver con cómo pudimos reinventarnos. Vos sabés bien que nuestro trabajo diario es en territorio, y que más de una vez me preguntan dónde queda físicamente la oficina de COPADE, y yo digo en Neuquén Capital, pero insisto en que nuestra oficina es en el territorio. Y bueno, sin duda esta pandemia nos ha generado, amenazas a nosotros mismos y ciertas debilidades, y empezar a pensar cómo revertirlas y transformarlas en oportunidades y fortalezas. Y en ese sentido hemos construido con los referentes territoriales de cada una de las microrregiones este documento, y allí hay mucho de esto que vos decís, cuáles han sido las debilidades, porque lo que propusimos fue armar un diagnóstico expeditivo pero profundo de lo que fue esta pandemia en cada microrregión, en cada rincón de nuestra provincia, y allí, intendentes e intendentas, presidentes de comisiones de fomento nos fueron contestando justamente cuáles eran sus principales problemáticas, sus debilidades, como vos decís, y juntos y juntas hemos ido construyendo algunas propuestas, por eso que el documento trata de acciones y estrategias también,
de cara a la salida de esto, digamos, al continuar transitándolo, porque aún nos queda un buen periodo, pero pensando en esta nueva normalidad o en esta pospandemia, cómo podremos reinventarnos y que esas debilidades sean efectivamente oportunidades, ¿no?